Pues bueno, pues muy buenas tardes. Un gusto saludar a todos los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación que se van sumando a este espacio de diálogo, de interacción con nuestros invitados, nuestros ponentes. El día de hoy vamos a tener una sesión especial donde vamos a estar platicando con el doctor Julio Juárez Gamiz sobre la comunicación política en contexto, una aproximación al estudio comparado de los debates electorales. Y bueno, pues yo quisiera, antes de dar inicio a esta sesión de nuestro webinar, poder compartir con nuestros colegas que nos están sintonizando y que lo estarán haciendo en unos momentos más también, esta presentación donde vamos a darle la moderación el día de hoy a nuestro vicepresidente, el doctor Martín Echeverría Victoria, quien se ha desempeñado a lo largo de nuestra asociación, como les digo, presidente, pero también como experto en todas estas áreas de la comunicación. Bueno, como les decía, él es doctor en temas de comunicación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es doctor en comunicación y cultura por la Universidad de Sevilla, magíster en comunicación política y opinión pública por la Universidad Pompeu Fabra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Su línea de investigación son los formatos audiovisuales de la comunicación política, los estudios de periodismo político y la relación entre consumo mediático, jóvenes y política. Entre sus libros se encuentran Publicidad Política Televisiva, Estructura de Desempeño 2019, editado por Tirant Leblanc, y Comunicación Política y Crisis de la Democracia, Nuevas Tendencias y Desafíos. También tiene editado el libro Jóvenes y Políticas hacia una nueva cultura democrática en el 2017, bajo las ediciones Altas y Bajas Servicios Editoriales, y para mí, como siempre, es un honor darle la bienvenida a nuestro vicepresidente, el doctor Martín Echeverría. Martín, muchísimas gracias por esta moderación. Te cedo la palabra y los micrófonos para que puedas presentar a nuestro invitado el día de hoy. Te agradezco muchísimo, Martín. Yo por acá estaré al pendiente de la participación de nuestros invitados que siguen llegando aquí a nuestro webinar. Muy bien, pues muchas gracias a todos por asistir a esta charla. Muchas gracias a Julio por aceptar esta invitación y a Jorge, toda la infraestructura para que este diálogo sea posible. Quiero primero presentar al doctor Julio Juárez. Luego tendremos unos minutos, 20-30 minutos de exposición de su parte respecto al tema que ofreció comentar el día de hoy, y luego pasaremos a una sesión de comentarios, observaciones y preguntas y respuestas por parte de nuestros asistentes. Entonces, primero me voy a permitir leer la reseña de Jorge, de Julio. A ver, Jorge, si me ayudas porque no la tengo ahí presente. O Jorge. Muy bien. Entonces, ok, Julio Juárez Gamiz es investigador titular definitivo en el CEICH, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, es licenciado en Psicología por la UNAM y tiene una maestría y un doctorado en Comunicación Política por la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Julio ha impartido cursos en licenciatura y posgrado sobre Derecho Electoral y Comunicación, Periodismo, Medios Públicos, Investigación de Audiencias, Teoría de Medios, Análisis del Discurso y Psicología Política en diferentes universidades mexicanas como el ITAM, la Ibero, la Facultad de Psicología y el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente preside la sección de investigación en comunicación política de la IMCR, International Association of Media Communication Research. Respecto a los proyectos de investigación, ha coordinado distintos proyectos desde la UNAM sobre publicidad política a nivel federal y subnacional. Ha dirigido observación de medios dedicados al análisis de la cobertura informativa en las elecciones del 9 y del 12, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el Tribunal Electoral del Poder Judicial y el IFE. De mayo de 2015 a diciembre del 18 fue asesor de la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y en cuanto a las publicaciones, vamos a mencionar algunas. Uno es, él compiló, y creo que me parece que de eso nos va a hablar,
el Routledge International Handbook on Electoral Debates. Es una investigación es un compilado de 27 países, bastante ambicioso y desde mi punto de vista importante a nivel internacional. Otra publicación es Autonomía, Pluralismo y Certeza en la Elección Presidencial, editado por el CEICH de la UNAM. Otra publicación es De los números a las palabras, apuntes narrativos para las encuestas electorales. Es una contribución en el libro La precisión de las encuestas electorales, un paradigma de movimiento, editado por el INE. Hubo un capítulo del libro en el Handbook of Political Advertising de Holz Bacha, titulado The Lousy Avalanche, Political Advertising in Mexico. Otro capítulo del libro en otro libro internacional, editado por Cristina Holz-Bacha y Johansson. El libro se llama Election Posters Around the Globe, Political Campaign in the Public Space, editado por Springer, y el capítulo se llama Electoral Posters in Mexico, From Monochromatic Iconography to Multicolor Saturation. Entonces, bueno, como se dan cuenta, la trayectoria de Julio es bastante sólida, las publicaciones tienen un rango internacional bastante rico, y creo que puede ser de mucha utilidad y mucho provecho lo que Julio nos puede comentar sobre la comunicación política en general. A mí, en lo personal, el trabajo de Julio siempre me ha parecido destacado por combinar psicología política dura, seria, pues, con la formación de la UNAM, junto con comunicación política, y creo que hay un aporte al campo invaluable, y sería interesante poder escuchar sus comentarios y reflexiones al respecto. Muy bien, Julio, pues te cedo la palabra. Muchas gracias, Martín, y por supuesto muchas gracias a Jorge y a todos los colegas en AMIC por haberme invitado a este espacio, a este webinar. Ya me decía Jorge ahorita que este es el número 38 de estos pequeños webinars, lo cual celebro, por supuesto, y habla también de la intensa actividad de la asociación. Me da mucho gusto y por supuesto compartir este espacio con ustedes, y espero que el tema sea de su interés. Por supuesto que también contento de comentar esto junto a ti, Martín, pues tú y yo también hemos publicado algunas cosas de las cuales me siento muy satisfecho, el tema de publicidad política en los estados, y sé que también eres un estudioso de los debates electorales, en el caso mexicano particularmente, y me parece que es una buena oportunidad para llevar este tema de cara a un escenario electoral que viene en México el próximo año, el 2021, donde tenemos una elección bastante considerable con varias gobernaturas, 13 gobernaturas, prácticamente son 2 estados los que no van a elecciones, y por supuesto en el plano internacional empieza a tomar otra vez fuerza ya la actividad electoral. Me refiero concretamente al caso de los Estados Unidos, y pues voy a permitirme compartir una pantalla, aunque me dice que el anfitrión me tiene que autorizar para poder hacerlo. Entonces, si Jorge nos está escuchando ahí. Adelante, ya estás, Julio. Ya, buenísimo, buenísimo. Gracias, Jorge. Gracias. Entonces, bueno, el título de la presentación que me gustaría compartir con ustedes hoy está en clave de la importancia que tiene el contexto en el estudio comparado de los debates electorales. Los debates electorales han en los últimos años adquirido un importante protagonismo en las elecciones a lo largo de distintas regiones del mundo. Se han convertido en espacios, si no decisivos o decisorios de las elecciones, sí ya en parte de un panorama democrático en materia de comunicación política, en materia de campañas, bastante significativo. Han adquirido ya una especie de naturalización en lo que vemos como una campaña. Sin embargo, son pocos los estudios que han enfocado y se han enfocado a analizar esto de una perspectiva comparada, y por supuesto eso tiene metodológica y conceptualmente algunas claves que podríamos analizar el día de hoy. En el caso concretamente mexicano hemos visto un avance importante desde nuestro primer debate presidencial en 1994
a lo que vimos en 2018 con 3 debates, con moderadores más activos, algunos dirán que más protagonistas, eso es parte también del debate, con un papel en donde el periodismo jugó mucho más que en los anteriores debates, y evidentemente, si bien no nos encontramos todavía en el lugar en el que quisiéramos estar en términos de debate, no solo por los formatos, sino también por la cultura política de nuestros candidatos y candidatas en cuanto al debate y a la deliberación pública, sí hemos visto un avance importante en el caso mexicano. El último estudio comparativo, o al menos que presentaba bajo un mismo techo un número considerable de casos, fue el estudio de Stephen Coleman. Stephen Coleman publicó en 2010, en el año 2000, hace ya 20 años, la muestra de 5 países y un par de capítulos más muy interesantes respecto al valor informativo y digamos, a la discusión sobre la espectacularización de los debates electorales en las campañas, en donde se comparaban Israel, Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Por supuesto, era una muestra muy acotada en la esfera europea, estadounidense, norteamericana, particularmente anglosajona, y sin duda fue uno de los grandes, digamos, motivadores para que surgiera esta idea de hacer un handbook que nos permitiera ampliar no solamente la muestra, sino también problematizar un poco cómo comparar debates electorales en sistemas electorales absolutamente distintos, en donde en los procesos electorales como tales, los cargos que están en disputa son diferentes y se dan y se compiten en condiciones completamente distintas. ¿Cómo estudiar entonces los debates? Nos propusimos con la doctora Cristina Holzwasser, que está en Alemania, con nuestro colega Alan Schroeder, que lleva publicando algunos textos ya sobre el tema de debates en los Estados Unidos particularmente, realizar esta pequeña gran investigación en donde logramos concitar y nos da mucho gusto que el mismo Stephen Coleman haya aceptado publicar un texto en donde hace una revisión básicamente de lo que ha pasado en esos 20 años desde que publicó este libro. Él constantemente ha regresado a este tema y nos permite de alguna manera conocer desde su perspectiva el estado del arte del estudio de los debates. Y ahí, bueno, hay una serie de casos que me parece importante que se hayan podido reunir bajo un solo techo, bajo una sola casa, en donde hay casos totalmente distintos y que nutren mucho nuestro conocimiento, a mi entender, y obviamente pues esto lo va a juzgar la comunidad y los lectores y las lectoras de nuestro libro, pero creo que es una apuesta importante, es una apuesta interesante y no voy a hablar exclusivamente del libro porque básicamente la idea aquí es más bien abordar un poco la complejidad del estudio de los debates. Para mí los debates electorales son una especie de pretexto para hablar acerca de la comunicación política en general y la manera y los retos que enfrentamos hoy quienes estudiamos la comunicación política desde una perspectiva comparada. Y los debates no dejan lugar a los clichés, esa es la verdad. Hay viejas democracias que no tienen una cultura de debates electorales. El caso, por ejemplo, del Reino Unido, que apenas acaba de realizar debates electorales hace algunos años. Japón, por ejemplo, que hizo su primer debate en 1960, el mismo año que Estados Unidos, y por un evento totalmente desafortunado en donde uno de los candidatos fue asesinado en el estudio de televisión. En Japón decidieron dejar de hacer debates casi 30 años y están poco a poco retomando esta cultura de debate y de deliberación. Uno pensaría que ese tipo de acontecimientos suceden o no suceden en democracias más estables, más consistentes, y sin embargo hay países como Suiza en donde no hay básicamente una cultura de debate electoral. No quiere decir que no haya debate en los medios de comunicación, me refiero únicamente a la definición o al concepto de debate electoral como un debate pactado entre aspirantes a un cargo público frente a en un estudio de televisión, frente a una audiencia en vivo, con distintos tipos de moderación y, por supuesto, distintos formatos. Pero en ese sentido, por ejemplo, Suiza no tiene, y hablamos de democracias muy consolidadas, muy añejas. Otras democracias más cercanas o con reciente pasado autoritario
por ejemplo, Taiwán, Filipinas, Nigeria, Irán mismo, Kenia, tienen ya una tradición importante y consolidada de debates electorales. Uno de los criterios importantes para nosotros al momento de seleccionar la muestra de países que íbamos a invitar a participar era que todavía estuvieran celebrando debates electorales. Hay países, como por ejemplo el caso de Israel, que fue incluido en la muestra de Coleman en el año 2000, que ya dejaron de hacer debates. Italia misma también ha suspendido por un tiempo la realización de debates. No se han logrado alcanzar los consensos necesarios y eso es parte también de la complejidad que implica la organización y la celebración de debates. El mismo caso de Sudáfrica, que iba a tener debates muy interesantes en los 90 y que luego desaparecieron del mapa precisamente por la falta de acuerdo entre los actores políticos y el consenso, digamos. Los debates tampoco son un sinónimo de democracias en transición. El caso diferenciado, por ejemplo, entre Chile y Argentina, democracias que provienen de un periodo de gobierno, de una dictadura militar, y Chile que muy pronto adoptó un formato y una larga tradición ya prácticamente pionera en la región sudamericana de debates electorales, y Argentina que se quedó rezagada no porque no tuviera una vida democrática activa, intensa, plural y diversa, sino porque tampoco logró tener y encontrar el espacio y la manera de resolver. ¿Por qué? Y esa es una de las preguntas que nos hacíamos al momento de pensar este libro, de idear la manera de encuadrarlo, es ¿por qué estas diferencias tan sustantivas? ¿Por qué parecería que hay países que tienen una historia similar, un sistema de medios parecido, un sistema político relativamente cercano, una cultura incluso política también que los podría parecer o los podría fácilmente categorizar dentro de una misma tipología, no tienen la misma tradición de debates o llevaron a cabo debates electorales y luego los dejaron de hacer? Este para mí es el principal atractivo de estudiar debates electorales. Hay aquí indudablemente una discusión importante frente a el papel que juega el contexto particular de cada país y sobre todo el contexto en el momento en el cual se llega a una elección y los partidos, los medios de comunicación, las candidatas, los candidatos y la ciudadanía espera, exige, demanda, juzga, negocia la realización de estos debates. En una perspectiva comparada, nosotros podríamos adelantar, y esta es una hipótesis de trabajo, que los debates son el resultado de una ecuación increíblemente compleja. En esta ecuación intervienen temas estructurales, es decir, la relación entre medios públicos, medios privados, el papel que juega el Estado en la organización, la existencia o no de un organismo autónomo que se dedique exclusivamente o no a la realización de los debates, las normas que rigen también la competencia electoral y las prácticas que acompañan regularmente a las campañas electorales y, por supuesto, los valores que se propagan y digamos, guían la forma en la cual los distintos países, van a las urnas a partir de un proceso electoral. En México hemos visto, por ejemplo, un cambio impresionante en la manera en la cual los partidos políticos hacen campaña, y me refiero únicamente al 94 versus 2018, en condiciones de equidad muy distintas, en acceso a medios electrónicos y digitales totalmente distintos, y hemos visto cómo los debates se han conservado como un evento transversal a lo largo de esta evolución electoral o de campaña. Sí, está muy pequeña esta gráfica, pero la podrán ver más adelante a detalle. Es simplemente a partir de esta publicación, ahí están todos los países que participaron en este texto. Podrán ustedes ver simplemente en una tabla muy, muy sencilla el año en el cual se organizó el primer debate electoral televisado en esos países. Y ahí hay muchas formas de aproximarse a la explicación de por qué se da esta tendencia, por qué hay países con sistemas electorales muy sofisticados que apenas empezaron a hacer debates hace unos años, y por qué hay partidos, o hay, perdón,
Hay países que llevan ya con una larga tradición de debates electorales y sin embargo no han logrado, o al menos esa es la impresión de algunos colegas, impactar en los modelos o influir en la manera en la cual se debate en otros países. Hay indudablemente, como los estudiosos y las estudiosas en materia de comunicación política, sabemos y conocemos un montón de tendencias que se utilizan como conceptos para aproximarse a fenómenos diversos de la comunicación. El primero de ellos, naturalmente hablando de debates electorales, pues es el concepto de americanización. Se parte de la premisa de que Estados Unidos es el gran exportador de formatos, de episodios, de técnicas, de estrategia, no solo de mercadotecnia electoral o de campaña, sino también de la forma en la cual se hacen los debates electorales. La tesis de americanización, por supuesto, ha sido fuertemente cuestionada precisamente por la unicidad y excepcionalidad del modelo electoral estadounidense, particularmente su arraigado bipartidismo, muy ajeno a muchas otras democracias en donde se ha, digamos, utilizado la hipótesis de americanización y, por supuesto, un sistema de medios muy robusto, muy independiente al Estado, que opera y rige de alguna manera la discusión y la conversación de los candidatos en sus pantallas, en sus micrófonos. Una segunda aproximación, una segunda tendencia ha intentado utilizar o sea, se ha llamado, digamos, modernización, pretendiendo o partiendo de la premisa de que los estados, las democracias van avanzando, se van modernizando o, como bien esta tercera, que es muy parecida, van profesionalizando sus prácticas de comunicación, van encontrando maneras más sofisticadas de comunicarse con las audiencias, de relacionarse con el electorado, en donde tienen incluso encuentros o mercados electorales cada vez más competidos, en donde es necesario ajustar mejor las estrategias de campaña, el diseño de los mensajes, la propia investigación de esas audiencias, de esos mercados electorales. Otra tendencia, por supuesto, es la homogeneización, en donde se parte de la premisa de que en una era global, posmoderna, los países, no importa las diferencias sustantivas en sus sistemas electorales, están entrando más en un proceso de igualación, lo que coloquialmente se ha conocido como la McDonaldización de la comunicación política. Vas a un país en Europa y hacen más o menos las mismas actividades de campaña, el mismo uso de redes sociales para llamar al voto que en un país sudamericano o africano o asiático. Es decir, hay una suerte de igualamiento, homogenización en los criterios y en los valores de producción de mensajes durante una campaña electoral. Por supuesto, aquí entra también, sobre todo para aquellas democracias parlamentarias que no están regidas por un presidencialismo marcado como el que tenemos en la mayoría de los países en el continente americano, salvo la excepción de Canadá y de otros países que tienen este sistema presidencialista bastante arraigado culturalmente, se ve y se percibe un altísimo grado de personalización, en algunos casos utilizada también intercambiadamente con la americanización, particularmente en Europa, en donde se percibe una especie de amenaza frente a la figura del Parlamento como el lugar en donde se toman las decisiones políticas en una sociedad, y se asume que el poder simbólico y de decisión de un Estado recae en una persona solamente. Otro de los fenómenos, tendencias que acompañan este estudio, los debates o que marcan la larga tradición en su ocurrencia, en los sucesos electorales que los documentan, es la mediatización, el papel preponderante que tienen los medios de comunicación para construir simbólicamente la política y transmitirla y comunicarla a distintos segmentos del electorado. Y por último, esta otra tendencia muy importante en algunos estudios de comunicación política que habla precisamente del infoentretenimiento, esta manera de hilvanar información dura con entretenimiento, de aligerar el discurso al político, de hacerlo más liviano. Martín, tú mismo has estudiado este tema con el propio papel de los debates electorales, qué tanto los debates sirven no solo como un canal de comunicación y de información, de acceso a la información por parte de la ciudadanía que tanto reflejan y atienden ese derecho, sino también
qué tanto son un mecanismo de entretenimiento y de trivialización del discurso político, esta parte del espectáculo de las campañas electorales, que también fue criticado aquí en México por algunos candidatos que participaron en los primeros debates electorales. Bien, esta manera o estas tendencias se pueden también de alguna manera ubicar en algunos abordajes conceptuales al momento de comparar casos entre países. Esto ya tiene que ver más con una cuestión metodológica, con la forma en la cual distintos autores, distintas teorías han propuesto que es más sensato o más rico o más sólido comparar y hacer estas comparaciones. Uno es, por supuesto, una escuela positivista en los estudios comparados en comunicación, que lo que buscan no es tanto describir lo que sucede en un país en particular respecto a este tema en particular, sino explicar por qué sucede así y eventualmente encontrar lo que la literatura llama equivalencias. Si el proceso de definición de los moderadores en el caso de México lo lleva la comisión que se establece para ese caso específico en el Instituto Nacional Electoral con presencia de los partidos políticos o de los representantes de los candidatos y candidatas. Y es ahí donde se deliberan muchas de estas decisiones. ¿Qué equivalencia tiene esa figura decisoria importante en otros países o en democracias en otros momentos? Ese es, digamos, sería una de las principales inquietudes que se plantea esta aproximación. Está también, por supuesto, la escuela funcionalista, mucho más centrada en el efecto y en el impacto específico que tienen los debates. ¿Qué pasa con el nivel informativo? ¿Qué pasa con el cambio de actitudes frente a un candidato? ¿Qué pasa con el comportamiento electoral? ¿Son los debates decisorios al momento de definir quién gana o quién pierde una elección? ¿Qué está pasando ahora, por ejemplo, con las nuevas tecnologías? ¿Qué pasa con quién sigue un debate en una segunda o en una tercera pantalla? ¿Cuál es el impacto o el efecto que tiene y la función que cumple un episodio o un programa que comienza siendo un programa de televisión como tal y hoy se ha multiplicado a plataformas en donde se replican sus contenidos de una manera distinta? Y por supuesto, esta otra manera de abordar el tema, y es la que nosotros elegimos en este proyecto, en este libro que ya está por publicarse, que es la escuela culturalista contextual, es decir, estamos más interesados en esta fase de nuestra investigación por conocer a fondo cómo y qué sucede en cada país, en cada contexto, en relación a los debates electorales. ¿Qué determina que haya debates en Irán? ¿Cuál es la historia detrás de las decisiones que se han tomado? O en Nueva Zelanda o en Australia. ¿Por qué hay tantas diferencias? ¿Por qué o cómo podemos explicar la consolidación de los debates electorales en Corea del Sur, por ejemplo? Y esa es un poco las respuestas que uno puede encontrar, las preguntas a las que uno puede encontrar respuesta en este compendio, en este handbook que está ya publicado. Y evidentemente ese es un primer gran paso que para nosotros era importante dar antes de construir una tipología que nos pudiera permitir, primero, abordar en 7 categorías distintas, y esa es, digamos, la segunda fase de nuestro trabajo. Primero, todas esas características que están asociadas con uno de los primeros grandes rubros vinculados no solo a la realización de un debate electoral, sino a su permanencia. Aquí uno de los criterios importantes no es nada más si ocurrió un debate electoral hace 15 o 20 o 10 o 3 años y no volvió a suceder jamás. ¿Por qué? En primera instancia, una de las categorías que nos importaba y nos importa y hemos estado trabajando para acuñar esa tipología es precisamente el tema del patrocinio y el financiamiento. ¿Cómo se garantiza la viabilidad financiera? Hay un órgano del Estado que lo organiza, es una iniciativa privada, es una bolsa, lo pagan los partidos. Hemos visto a lo largo de los capítulos, estas fueron lineamientos que nosotros compartimos con los autores antes de que escribieran sus textos, un poco con la idea de homogeneizar en la medida de lo posible su trabajo y que pudiéramos conocer mejor
a qué se refiere o cuáles eran las decisiones que en estos 7 rubros se han tomado en sus países. Primero, bueno, ya decía yo, patrocinio y financiamiento. Hay países en donde hay bloques comerciales dentro del debate. El debate llama un bloque comercial porque la televisora que lo produce requiere financiar y, digamos, lucrar un poco también con la audiencia que está mirando el debate para financiar su propia producción. En fin, hay muchos otros casos distintos y también concurrentes en cuanto a esto. Segundo, ¿cuáles son las condiciones de transmisión y de difusión de los debates electorales? ¿Cómo se garantiza este acceso universal a los debates? O, si bien, cómo se maneja el derecho de autor o la propia, digamos, primicia de ser un canal o una televisora en particular la que produzca el debate y que no comparta su señal. Hemos visto distintos casos y distintas situaciones en donde, si bien en México nos hemos preocupado mucho por esta universalización, siendo un órgano del Estado mexicano que con dinero público produce los debates y sube la señal para cualquier emisora, radiodifusora o televisora o plataforma sociodigital pueda tomar y transmitirlo simultáneamente. Hay muchos otros países en donde es una televisora la que produce y es esa misma televisora la que adquiere sus derechos de transmisión celosamente e impide que otras lo retransmitan. Es decir, hay ahí también diferencias interesantes. 3, ¿cuál es el formato o el proceso por el medio del cual se definen los formatos y la selección de los moderadores y, por supuesto, del rol que tendrán esos moderadores? En México hemos visto una evolución importante, voy a referirme a eso ya hacia el final de la presentación, pero esta es una categoría que sirve también mucho para entender desde esa óptica comparativa qué pasa en distintos países, qué pasa en distintos momentos dentro de esos propios países respecto a quién decide el formato, quién decide a los moderadores o a las moderadoras de los debates. ¿Cuáles son en cada caso particular los efectos que han sido estudiados, demostrados o avanzados, hipotetizados frente a los debates electorales como una manera de influir el comportamiento electoral? Hacen que se ganen, que se pierdan elecciones, cambian, hacen una diferencia, son parte del paisaje simplemente. ¿Cuál es el papel y cuál es, por supuesto, la historia de análisis? Nueva Zelanda y Australia tienen lo que ellos llaman el gusano televisivo, que es un pequeño dispositivo electrónico que diseñaron para transmitir durante los debates el número de audiencia que van teniendo y las preferencias respecto a actitudinales, particularmente respecto a las intervenciones prácticamente en vivo que la gente va teniendo. Le dicen gusano porque es como los volúmenes en los dispositivos va subiendo de calor respecto a qué tanto la gente aprueba o desaprueba lo que un candidato dice o afirma en televisión en vivo. Y eso es una de las, digamos, modalidades que crearon en el continente, o al menos en Oceanía, para comunicarle a la audiencia de manera muy inmediata qué es lo que está o cómo está percibiendo el público lo que dice un candidato o una candidata. Uno más es qué efecto tiene también en la agenda de la campaña, qué tanto cambia la conversación electoral un debate, qué tanto influye en la agenda informativa, en los temas que se están discutiendo o también, por supuesto, en aquellos pequeños episodios que van marcando de alguna manera la narrativa de las campañas y de las elecciones, qué tan emblemáticos son los episodios informativamente y mediáticamente hablando desde la perspectiva de la agenda noticiosa. ¿Qué papel tienen las redes sociales? Y, por supuesto, ahora en una ecología digital, ¿qué papel juega también la retransmisión y la resignificación multiplataforma que tienen los debates electorales? Ya decía yo hace un momento, los debates comienzan siendo un formato y hechos y producidos como un formato de televisión, como un programa de televisión con los códigos de producción televisiva. Y, sin embargo, hoy vemos como los debates, una vez transmitidos o estando siendo transmitidos, inmediatamente se transforman y se adaptan a distintas plataformas digitales y cobran una vida muy distinta. Se convierten en pequeños memes, en pequeñas viñetas, en reformulaciones, en alteraciones también, en estrategias de desinformación. Es decir, cobran una vida muy distinta a la que tenía originalmente un programa perfectamente
de televisión en un mundo digital que los somete a sus propias reglas. Y por último, también, ¿cuál es la cultura de países que género entre sus candidatos en donde la rispidez de un encuentro entre una periodista o un periodista o un candidato es algo natural? Hay países en los cuales nos ha costado más trabajo percibir esto, en donde el trato es mucho más deferencial, hay mucho respeto, hay mucha distancia frente a los candidatos o a las candidatas. ¿Cuál es la cultura de debate que existe en ese país? México finalmente sí, sigue siendo un país muy, muy dado a la oratoria, pero muy poco familiarizado con la discusión y el debate de ideas. Nos gustan los oradores, pero no nos sentimos cómodos, o ellos no se sienten, o ellas no se sienten cómodos cuando se trata de discutir temas particulares. Y ese ya me voy acercando un poco hacia el cierre de mi presentación. Esa es un poco la forma en la cual algunos colegas han llamado al sistema mexicano, partiendo un poco de esta tipología de Hallin y Mancini, como un sistema liberal capturado, es decir, un sistema en donde los medios de comunicación o los grandes medios de comunicación han tenido siempre esta convivencia un poco perversa, de conveniencia mutua con el poder político. Hemos visto cómo estos medios de comunicación han sido fuertes condicionantes, me refiero concretamente a las televisoras. No debe sorprendernos, por supuesto, que los primeros debates electorales hayan estado organizados por la CIRT, por supuesto en acuerdo con la Presidencia de la República. El primer debate en México, que sucede en el 94, no es casual que venga en un año particularmente terrible en materia de estabilidad política en México, el movimiento zapatista el 1 de enero, el asesinato de Colosio en marzo, un presidente, Carlos Salinas, empeñado porque México fuera catalogado en el mundo como una democracia ya consolidada, avanzada, y que está preocupado después de una elección bastante desaseada en 1988, de cuidar una transición. Finalmente, los presidentes que dejan la presidencia son de alguna manera simbólicamente responsables por esa transición. Y aquí hay un primer intento porque sea la CIRT, la televisión, básicamente Televisa, quien se encargue de organizar un primer debate que no toca a los candidatos, que no intenta en ningún momento incomodarlos, y también que los protege de que entre ellos mismos se incomoden o se lastimen verbalmente, deliberativamente hablando. Un debate muy parecido a lo que sucede en 2000. En 2000 tenemos un episodio ya además muy interesante en donde hay un segundo debate solamente entre los tres punteros, en donde no se dan las condiciones, el famoso episodio de Vicente Fox, el Hoy, en donde por primera vez vemos a tres candidatos a la presidencia de la República de las tres principales fuerzas políticas discutiendo en una mesa bastante espontáneamente respecto a la viabilidad de hacer o no un debate. Es decir, terminó siendo más relevante el predebate que el debate mismo, y por supuesto las consecuencias que tuvieron ambos debates en el resultado electoral del 2000 con esta transición. En 2006 comienza a tomar más visibilidad el papel de la autoridad electoral. El Instituto Federal Electoral está ya involucrado directamente en la producción, trabaja, sí, cerca de la CIRT, particularmente en 2006, y es ahí, tras la elección del 2006, en donde vimos, por supuesto, después del conflicto postelectoral y particularmente a raíz de la reforma electoral 2007-2008, en donde se prohíbe ya la contratación de publicidad política, en donde las televisoras pierden un poco el control de lo electoral, o al menos de los procesos electorales, por la compraventa de publicidad y por la organización de los debates. Y es ya en 2012 en donde el IFE organiza por primera vez solo con su propia productora, con sus propios recursos, el debate electoral que pasa a la historia por un episodio también bastante fallido en términos de su producción, por aquella famosa edecán que sale y se roba, digamos, un poco la conversación pública, pero van, digamos, cada uno de esos episodios, no voy a ir ahorita a profundidad, no nos va a dar tiempo, pero van arrojando ciertas innovaciones, y sin embargo, hasta 2012, en estos 4 primeros intentos, seguimos notando de principio, de entrada,
una enorme complacencia con permitirle a los candidatos que sean ellos los que moderen, los que dirijan, los que entablen las pautas de conversación, debates que no evolucionan, no terminan de cuajar, no terminan de sacar a los candidatos o a las candidatas de su zona de confort, en donde no hay realmente un papel periodístico, en donde no hay realmente una necesidad o un llamado a clarificar aseveraciones, a verificar información que ofrecen, y todo termina siendo un poco esta presentación de pequeños spots promocionales con algunos ataques, algunos episodios chuscos, por ejemplo, pero que no alcanzan todavía esta madurez en la manera en la cual los candidatos discuten y debaten temas entre ellos. Y esa fue un poco la gran apuesta que hizo el Instituto Nacional Electoral en 2018, precisamente hacer los debates no a espaldas de los candidatos, de las candidatas y de los partidos, pero sí sentar ciertas reglas básicas que antes se tenían que negociar con ellos, desde los ángulos de cámara, la ubicación de los camerinos, la iluminación, las tomas, los encuadres, si podía aparecer o no simultáneamente a cuadro un candidato cuando hacía referencia a otro, es decir, todas esas cosas que estaban estrictamente controladas y cuidadas en la producción televisiva de los debates, en 2018 se plantean darles la vuelta y dejar de someterlas a la consideración de los partidos políticos, entendiendo, por supuesto, que este es un encuentro pactado y que los candidatos tienen voz, sus representantes tienen voz y tienen, digamos, intereses que promover y, por supuesto, garantizando la equidad de la contienda. Todavía muy metidos en la cuestión de la equidad del tiempo, en la exactitud en la cual un segundo de más, un segundo de menos podría ser un sujeto de una discusión bizantina porque se estaba maltratando un candidato a favor de otro. Es decir, toda esta discusión que no es ajena básicamente a la labor y a la tarea cotidiana que tiene la autoridad electoral al momento de organizar elecciones, pero que en 2018 sí da un salto que es importante, que se distancia un poco de lo que sucedía en otros contextos y que además pues deja ya una referencia para las próximas elecciones en el 24, en donde seguramente veremos debates mucho más interesantes y también veremos candidatos y candidatas, no lo sé todavía, mucho más exigidas por una audiencia que es por supuesto cada vez más ávida y más crítica del desempeño que tienen los candidatos cuando evaden preguntas, ya no solo cuando no van a los debates, porque eso ya sucedió y sucedió con resultados bastante desafortunados para el candidato que en 2006, Andrés Manuel López Obrador, decidió no ir al primer debate y que por supuesto mucho se ha escrito y se ha dicho respecto al impacto que eso pudo haber tenido en su campaña y que curiosamente parece que ahí sí hubo una lección aprendida en la forma de hacer campaña y ya no ha habido otro candidato que no vaya al menos en un debate presidencial, a debatir. Y eso, por supuesto, tiene que ver con la actitud de los candidatos. Y por último, para cerrar, ¿cuáles, digamos, serían los siguientes pasos en el estudio de los debates, al menos en el trabajo que yo estoy realizando en la universidad y con algunos colegas fuera de nuestra casa de estudios, de la UNAM? Primero, ¿cómo podemos construir una agenda en el estudio de los debates electorales? ¿Cómo abordar esta complejidad entre la importancia del contexto en un momento y en un lugar determinado versus esta necesidad de establecer equivalencias, estos estudios en donde se plantean estas enormes tablas con 40 países, con indicadores cuantitativos muy claros, en donde se agrupan a 10 países en una categoría, a 15 países en otra, a 13 en otra, dependiendo de la presencia o la ausencia o el rango en la valencia o en la intensidad en la cual esas variables están presentes o están ausentes. Eh, ¿Qué tan, qué, cómo conciliar, digamos, estas dos aproximaciones? La segunda claramente desdeña un poco el tema del contexto, desdeña las particularidades y se enfoca más en una necesidad de comparar en un solo cuadro, en un solo golpe de vista, cómo es esta tipología, versus a quienes estamos más preocupados por entender en cada caso específico qué es lo que ha sucedido ahí, qué es lo que ha determinado y ha dado
forma a esos debates como se conocen al momento de ser estudiados. ¿Cuáles son, por supuesto, las mejores prácticas y la innovación? Hay muchas cosas que están pasando ya en los debates, particularmente con el tema de la digitalización, la manera en la cual participa la ciudadanía, la manera en la cual el periodismo empieza a jugar ya un papel fundamental, la manera en la cual la verificación en línea o en vivo de información de lo que están diciendo los propios candidatos empieza a cobrar cada vez mayor relevancia. Ya no nos podríamos imaginar un debate en donde lo dicho anoche por el candidato, hoy resulta que no, es que lo que dijo el señor candidato o la señora candidata hace 5 minutos está demostrado que no es cierto o que es impreciso o que se puede verificar de otra manera. Esa es un poco la lógica conversacional que ha sido ya modificada de manera muy, muy importante en la producción de un debate que, repito, empieza siendo una producción televisiva, pero que termina siendo una cuestión totalmente multiplataforma, prácticamente de manera simultánea. Y por último, los puntos de riesgo para su realización. ¿Dónde podemos advertir? ¿Cómo podemos evitar, sin darle a los debates el poder o la varita mágica para elevar por sí mismos la calidad democrática de un país? ¿Cómo podemos evitar también su desaparición? ¿Qué podemos hacer para disminuir estos riesgos? En México no hemos sido ajenos a los intentos, particularmente de las televisoras, de tirar los debates o llevarlos a sus canales de menor transmisión o de negociar o ponerle peros a los moderadores o moderadoras que son invitados a debatir porque se asume que son parte de su capital humano y que tienen cierto derecho en definir a quién pueden invitar y a quién no pueden invitar y bajar o jugar un poco este juego de vencidas con las televisoras. ¿Cómo podemos también evitar que en el futuro algún candidato o algún partido decida no debatir, decida que los debates son una trampa, son una celada y que por lo tanto no hay garantías, no hay condiciones para realizarlos? Hoy en ley tenemos que el Instituto Nacional Electoral está obligado a realizar al menos 2 debates electorales. Esperemos que eso no cambie de aquí al 2024. Evidentemente ya el tiempo para hacer una reforma electoral está pasando, ha pasado ya, asumiendo que el proceso electoral comienza en septiembre, pero no debemos de quitar el ojo frente a cualquier intento por modificar y alterar las condiciones en las cuales los debates se organizan. Incluso la misma pregunta de si debe ser otra institución u otro ente el que organice los debates electorales, como sucede en otros países. Esa es parte también de la discusión. Y por supuesto, la expectativa ciudadana frente a los debates. De pronto parecería que seguimos siendo igual de críticos con los debates, que estamos esperando un formato maestro, mágico, que obligue a que los aspirantes, los candidatos, candidatas debatan, discutan y se conviertan en hombres o mujeres de Estado de la noche a la mañana. No hay, y esa es una de las grandes conclusiones, no hay un formato que pueda obligar a debatir a un candidato o a una candidata que no quiere debatir. Hasta la fecha eso no se ha inventado y sigue siendo además prerrogativa de los candidatos el poder o no involucrarse profesionalmente y rendirle cuentas a la ciudadanía. Hay muchos que eligen no hacerlo, hay otros que eligen aplicar distintas estrategias, hay muchos estudios muy interesantes frente a ello y por supuesto eso habla en suma y en su conjunto de la calidad democrática a la que atañe cada experiencia. Esa sería mi presentación hasta el momento. Me encantaría escucharlas y escucharlos ahora y aquí dejo de compartir la pantalla para que Martín tome, digamos, las riendas de nuestra conversación. Muchas gracias. Excelente, Julio. Excelente, Julio. Es un panorama muy grande, muy complejo. Yo creo que hay muchísimas preguntas para hacer, preguntas directas sobre el formato de debate y muchas otras preguntas que su esquema comparativo sugiere de reunir varias dimensiones y tal para otros formatos, para otras actividades comunicacionales. Entonces, quisiera saber quién tuviera alguna observación o alguna pregunta que lo quisieran comunicar a través del chat o alguien quisiera levantar la mano. José Luis Palacios por ahí tenía una pregunta, Martín, no sé si quiera hacerla o quiera que la leamos desde el chat. No, si me permiten, muchas felicidades, muy, muy interesante el tema, doctor. Gracias por la invitación, está llamativa. A mí me llama mucho la atención los moderadores, el tema de los que hacen las preguntas. Usted dice que los periodistas que van y hacen preguntas.
¿realmente son periodistas o son figuras de canal de televisión, de noticieros, los que realmente son seleccionados por los candidatos, o son preseleccionados por la televisora que va a transmitir, pero realmente no son periodistas de a pie, los de talacha diaria, sino simplemente son, para mí, lectores de guión o de script? ¿Cuál es su opinión? Gracias. Julio. Gracias, José Luis. Sin duda es una pregunta bien importante. Ha habido múltiples aproximaciones al momento de definir el criterio que debe guiar la selección de un moderador o una moderadora frente a otros. Estaba pensando ahorita que te escuchaba el caso, por ejemplo, chileno, en donde la prensa escrita realiza sus propios debates en un formato que ellos definen, los principales diarios reúnen a los candidatos y hacen un debate. Lo mismo hace la radio, la industria de la radio elige a sus principales periodistas o comentaristas de noticias en un formato exclusivamente radiofónico, y por supuesto la televisión hace lo mismo, eligiendo muchas veces pues, a sus grandes figuras o a sus grandes presentadores. En el caso particularmente mexicano, evidentemente está abierta la discusión de si deben de ser periodistas o no, o si son o no son periodistas los comentaristas de televisión. Yo creo que ahí hay casos en donde claramente vemos periodistas que tienen una formación que viene, digamos, de la tropa, que vienen de reportear y de estar en la calle y de estar sacando las notas, y en esta manera muy evolutiva del crecimiento de una carrera periodística, han alcanzado después lugares de cierta visibilidad política, pública, y por supuesto en sus propios programas, convirtiéndose también en actores y en presentadores relevantes para la audiencia. Aquí también, en términos de una lógica televisiva, hay un criterio importante en la selección que me parece que no hay que desdeñar y que no es necesariamente trivializar o espectacularizar, pero sí al menos presentarle a la audiencia figuras que sean reconocidas dentro del ámbito del periodismo. Y por supuesto, ahí cada uno de nosotros podrá tener sus filias y sus fobias respecto a la trayectoria de un periodista o una periodista en particular. Evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo. Difícilmente se pone uno de acuerdo frente a quién es idóneo para participar. Y sin embargo, me parece que las decisiones que se han tomado en los últimos años dan cuenta sobre todo de una pluralidad. Yo a veces veo a muchos compañeros en los medios que no tienen una experiencia en radio y televisión, que no tienen una experiencia conduciendo un programa de televisión, y simplemente lo vemos, por ejemplo, en las conferencias de prensa mañanera, y esa es una interpretación personal mía. Y los compañeros o compañeras, algunos de ellos les cuesta trabajo desempeñarse, se ponen nerviosos, nerviosas. Es decir, al final del día, esto es un programa de televisión y uno tiene que cuidar, me parece, estos aspectos, sin que eso signifique. Yo creo que aquí el principal criterio es la manera en la cual se garantiza la equidad en el tratamiento y la profundidad en las repreguntas y en el seguimiento a los temas. Es decir, no creo que sea tanto un tema de personas o de nombres, sino más un tema de calidad deliberativa y discursiva al momento de que el moderador o la moderadora adquiera un protagonismo que viene, digamos, con sacar a los moderadores. Tuvimos muy buenos periodistas moderando debates desde el pasado, Maite Noriega, Ricardo Rocha, que no hacían otra cosa, el mismo Javier Solórzano, que no hacían otra cosa, Lupita Juárez, que no hacían otra cosa más que dar la palabra a un candidato y luego a otro y luego a otro, y no tenían realmente un desempeño en su categoría o en su papel de periodistas. Entonces, creo que esa discusión está ahí, creo que es parte importante también de esta deliberación, pero me parece que lo más importante es procurar una calidad en la producción más que rendirle un homenaje a un comunicador o a una comunicadora o hacerle justicia a alguien, sino pensando realmente en cómo preservar la equidad del debate, el tratamiento, frente, por supuesto, a la audiencia. Muy bien, Julio. Quisiera transmitir también inquietudes de un par de colegas que por Facebook están preguntando o están opinando. Una primera es cómo mejorar la dinámica de los debates cuando existe una gran cantidad de participantes y la ley limita la posibilidad de hacer debates con menos jugadores, de Mario Alberto Álvarez Porras. Así que se la repito, cómo mejorar la dinámica de los debates cuando existe una gran cantidad de participantes y la ley limita la posibilidad
de hacer debates con menos jugadores? Esa es una pregunta. La otra pregunta es de Belia Mani, es cómo influye en el formato y desarrollo de los debates el perfil de quien los organiza, y si correrían peligro los debates en México si existen recortes presupuestales al instituto, al INE. Sí. Hay una más, pero si quieres desarmamos ese par para poder avanzar. Como ustedes me digan, ya vi Sí. que Luis Miguel levantó la mano. Me va a encantar además contar un par de anécdotas de los debates del 18 con mi querido Luis Miguel, pero voy a responder estas dos, que me parece que son también bien importantes. Evidentemente hoy la legislación ha cuidado mucho la inclusión de todos los candidatos y candidatas registrados formalmente para competir en la contienda. No puede ser excluido nadie. Hemos tenido debates que en el caso de 2018 pasaron de ser 5 contendientes a terminar siendo 4 solamente, con la inclusión a última hora, de último minuto, de Margarita Zavala y de Jaime Leodoro Rodríguez, alias el Bronco, por una decisión del Tribunal Electoral, cuando el debate prácticamente ya estaba en proceso de producción. Y eso implicó cambios en la manera en la cual se diseña el set, se colocan las cámaras, el número de cámaras, los ángulos, los tiros, es decir, la complejidad técnica que puede modificar una decisión de esta naturaleza, indudablemente pone en alerta a todo el equipo de producción. Paradójicamente, en México, el segundo debate del 2018, se baja una de las contendientes también poco antes del debate, y eso nuevamente obliga a que la producción tenga que modificar los espacios, los tiros y todas estas complejidades, digamos, técnicas. Hemos visto muchos debates últimamente, me refiero, por ejemplo, al caso de las primarias en Estados Unidos, en donde tenemos al menos 10 contendientes en un solo debate, cuando había 20 aspirantes a la nominación del Partido Demócrata. Evidentemente el tema del número de contendientes, Chile siempre generalmente tiene arriba de 7 contendientes, y eso hace muy difícil en términos de comunicación establecer una narrativa y un lenguaje televisivo que te permita comunicar y además que le permita a los candidatos comunicarse con su audiencia frente a lo que tienes que hacer para interrumpir un programa y darle a cada quien un pequeño espacio. Indudablemente ese es uno de los desafíos en materia de producción, pero que sigue recayendo de alguna manera en un derecho. Y aquí lo que hemos decidido en México es privilegiar primero los derechos político-electorales de los candidatos y eventualmente adaptar los programas o los debates a esos derechos, es decir, todos aquellos que estén registrados para competir tienen que estar incluidos en el debate, independientemente de que acepten o no acepten. En el año 2000 se decidió separar y hacer 2 debates, uno con los 3 punteros, el segundo debate del 2000, el primer debate incluyendo a los 6 candidatos que compitieron en esa elección. Y hay ejercicios en donde se intenta, digamos, hacer esta acto de historia, esto es controvertido. Y el segundo tema es, si la legislación electoral en México le plantea al INE la responsabilidad que ya tiene hoy de organizar los debates electorales y su presupuesto se ve afectado, se ve sancionado, se ve, digamos, recortado, como se ha visto además, no sería tampoco un disparate pensarlo, porque ya vimos recortes significativos al presupuesto de la autoridad electoral en los últimos años. Por supuesto que esto podría poner al menos en un punto de tensión particular la realización y las posibilidades, digamos, de la producción televisiva con la cual se pudiera producir y llevar a cabo la transmisión de un debate. En 2018, las cifras que se invirtieron en los debates, si bien generaron mucha discusión frente a si valía la pena invertir esa cantidad de dinero en los debates electorales en México, creo que correspondieron de alguna manera con la calidad en la producción y en los valores de producción con los cuales fueron transmitidos esos debates. Creo que México merece ese nivel, al menos de producción y de espacio para que los candidatos y candidatas puedan discutir y debatir, disminuir los recursos
en esa misma lógica, por supuesto que como cualquier otra producción, pondría en un punto muy difícil a la autoridad electoral para la realización y organización de esos debates en el 24. Oye, Julio, tengo una opinión más y si nadie tiene alguna otra intervención, Luis Miguel, nada más una opinión más de Alina Eugenia Peniche. Dice, el formato de televisión le gana la formalidad del discurso del debate. Eso, y bueno, Luis Miguel Carrillo tenía igual una pregunta, una participación. Si quieres habilitar tu micrófono, si quieres hacerlo. A ver, ahí ya me escuchan. Listo. Julio, pues muchas felicidades. Un gusto encontrarte aquí. Ya estuvimos en los pasillos de los debates y de los tejes y manejes de los debates presidenciales, pero creo que un tema que me llama la atención a partir de lo que pone sobre la mesa es esta relación entre las televisoras y las presiones constantes que se dan tanto para transmitir los debates como para pues, colocar ahí a sus moderadores o retirarlos también para quedar bien con uno o con otro actor. ¿No crees que deberíamos ya en esta lógica de cultura de debate pensar también en atender el ámbito local? Porque se logró después de que en 2012 Televisión Azteca se había negado a transmitir los debates presidenciales, pues que en la reforma de 2014 ya fuera obligatorio que al menos una de las señales de cadenas nacionales de las dos principales televisoras fuese obligatorio. Pero en los estados no está eso así. Y entonces hemos tenido casos, tú lo señalabas bien, el tema de la calidad de los debates, la calidad de producción, con todas las críticas que se pueden hacer, y además creo que todavía falta un buen tramo. Por ejemplo, Puebla. En Puebla no se transmitió ni en Televisa ni en Televisión Azteca, y obviamente pues esto siempre le genera un margen de negociación a los grandes difusores que le pueden acercar a las personas, a la mayoría de la población, el contenido. Y bueno, hay cierta laguna ahí, como que nos quedamos con el presidencial, pero están sueltos los debates de gobernadores e incluso los distritales que afortunadamente se han empezado a gestar y a tener presencia, tener canales de difusión que le garanticen a la población pues conocerlos y verlos. En este caso concreto, ¿no te parecería que debemos avanzar en ese tema o te parece que es muy exagerado, sobre regulación? O hacer homogénea esta regla de garantías de difusión también en el ámbito local, al menos en los de gobernador. Mi querido Julio, y además un placer escucharte y hablando de este tema. Debo decirles que Julio debatió varias veces en 2018, y pues era el bronco, debo decirles. Pero bueno, gracias Julio y felicidades por tu intervención. Permíteme, Julio, hay una pregunta muy parecida que se ajusta bien a lo que está Miguel exponiendo, de Alina Eugenia Peniche. ¿Qué hacer para desarrollar cultura de debate? Me parece que está en línea de lo que Luis Miguel acaba de comentar. ¿Qué hacer para desarrollar la cultura del debate? Bueno, déjame regresarte la confidencia, mi querido Luis Miguel, porque tú eras Andrés Manuel López Obrador y hacías un papel que francamente tuvimos la oportunidad, tanto Luis Miguel y yo, como de trabajar en los 3 ensayos que se hicieron, bueno, múltiples ensayos en los 3 debates a lo largo del 2018 con los moderadores, y cada quien jugó, digamos, un papel que creo que nos debieron de haber dado un Oscar, al menos a ti, sí, mi estimado, pero en fin, eso ya es parte del anecdotario. A ver, sí, el formato televisivo está diseñado para transmitir la política con una simbología muy distinta. Una de las preocupaciones de la producción y de los valores de producción que se tienen en el Instituto Nacional Electoral, que compartían los consejeros que formaban parte de la comisión de debates, era precisamente moverse de este lenguaje televisivo muy apocado, muy trasnochado, en donde el debate resaltaba por las peores razones posibles al momento de estar viéndolo en televisión. Es decir, tú estás viendo la televisión en el siglo XXI y de pronto entraba el debate y es un programa de los 70s, de los 80s, con el tratamiento, el tono y la simbología de un viejo programa televisivo que puedes ver en YouTube almacenado como parte de cómo eran los debates en los 70s, 80s. Así eran los debates, esa es la verdad. Y aquí un poco la idea era darle a los candidatos y a las candidatas un poco más de margen
para que pudieran jugar con los espacios. Caso concreto de ello fue el debate en Tijuana, donde se diseñó este set en donde los candidatos podían levantarse de sus lugares, podían recorrer el escenario, podían acercarse a un público participativo que estaba por primera vez siendo testigo de un debate, y eso evidentemente tenía nerviosos a muchos, precisamente por la implicación de hacer un programa en vivo con audiencia, con candidatos a la presidencia de la República por primera vez en México, en un contexto de seguridad, de insatisfacción, de distanciamiento con la política, y que me parece que al final del día resultó en un ejercicio bastante valioso en materia de comunicación. Evidentemente, el medio modifica el mensaje y el medio adecúa en su simbología la manera en la cual los candidatos son presentados. Y esa es prácticamente la gran riqueza de los debates, ver a un candidato o candidata, un político o una política reaccionar de manera espontánea, tener y poder compartirle a la audiencia una parte más natural de su forma de ser o su forma de reaccionar o su forma de pensar, por supuesto, y de deliberar, frente a lo que antes se cuidaba mucho, en donde teníamos unas intervenciones más apocadas, más en esta zona de confort, en donde pues me puedo quedar aquí en mi podio atrás, nadie me va a decir nada, yo digo lo que tengo que decir, tengo tanto tiempo y se acabó. En cambio aquí había más esta posibilidad y vimos cosas muy interesantes en términos de lenguaje de político y de lenguaje o de la manera en la cual se comunica la política. Esto que decías, Luis Miguel, por supuesto, la evolución de los debates en el plano local es totalmente asimétrica. Tenemos casos de estados en los cuales se innovó y se decidió. Chiapas estaba pensando, por ejemplo, en Puebla también se hizo algo interesante. Es decir, hubo muchos, Jalisco también trató de llevar los debates a otro nivel. Y por supuesto que en cada estado las condiciones políticas y de negociación con todas estas categorías de las cuales yo hablaba, pues crean estos pequeños mundos en donde son los grandes actores de poder local los que determinan hasta cierta forma cómo se generan estas condiciones, no solo para elegir a los moderadores, sino hasta para definir los sets, las locaciones y la misma participación. A mí me tocó, y creo que tú también estuviste por allá, cuando el INE tuvo que repetir, o bueno, bueno, no tuvo que repetir, lo estoy diciendo totalmente mal, se anuló la elección de Colima en 2016, tuvo que realizar la elección nuevamente y se tuvieron que realizar los debates electorales, esta vez producidos por el instituto, y había miedo en algunos de los candidatos de que eso pudiera terminar a golpes. Entonces, de pronto, la autoridad electoral tiene que entrar un poco ahí a decir, oigan, señoras, señores, esto es un debate electoral, nosotros no podemos tener aquí gente cuidando el comportamiento de los actores políticos. Es, digamos, de sentido común, pero es parte también de este aprendizaje cultural de cómo los debates necesitan, primero que nada, ser respaldados y protegidos, cuidados como formato de comunicación política por los propios candidatos, las propias candidatas y los partidos políticos. Y esa es un poco la pregunta que me hacían al final sobre la cultura de debate. En México, efectivamente, sobre todo en el plano local, no exento también las grandes cuentas pendientes que tenemos en el plano presidencial, en las campañas presidenciales, que terminan comiéndose mucho la atención o llevándose mucho la atención, pero en el plano local vemos también unos déficits increíbles en la manera en la cual la política se comunica y en la cual los políticos asumen que se puede comunicar la política, lo que es posible hacer. Y vemos todavía casos que sí son parte de la chabacanería de la cultura política mexicana, particularmente a nivel local, pero que en última instancia de lo que hablan es del desdén que la política tiene hacia la ciudadanía, del desinterés por comunicarse y establecer relaciones a largo plazo en materia de comunicación y simplemente centrarse en efectos inmediatos, en pequeñas estrategias para dar un golpe en la mesa y ganar. Había candidatos que se ponían una máscara de luchador, otros que ya se les acababa el tiempo, no sabían qué decir y se quedaban viendo a la cámara, y la producción era incapaz porque la normatividad lo obligaba a dejarlos así. En el caso de la Ciudad de México tuvimos una candidata que también hizo desfiguros y se levantó y amenazó a otra. Es decir, es parte, sí, de esa picaresca mexicana, pero que lamentablemente da cuenta también de una pobre tradición en la cultura de debates que tenemos. Yo creo que la única manera que tiene un país
de avanzar en esa cultura de debate, pues es la continuidad. Y no podemos dejar perder esta oportunidad, no podemos renunciar a la realización y a la celebración de debates electorales en México por cualquier criterio o circunstancia. Esa es parte fundamental. Creo que la ciudadanía ya les ha dado a los debates un lugar especial, si bien a veces son fuertemente criticados por el favoritismo, y es parte del debate político electoral, pero me parece que es algo que ya hemos ganado las mexicanas y los mexicanos, y hoy no podemos renunciar a ello. Tenemos que defenderlos y defender y exigir, por supuesto, que sean debates más competitivos, más ricos en información, en contenido, y menos superfluos e histriónicos en la manera en la cual son explotados por muchos candidatos y candidatas todavía en la comunidad. Muy bien, Julio. Acá hay un par de preguntas más y a mí me gustaría hilar la segunda pregunta que hace Jessica Cano con otras preguntas que yo tengo. La pregunta de Nadia Treviño es, en un escenario en el que se recortan los tiempos fiscales, supongo que por el decreto de hace unas semanas del presidente, pregunta, ¿cobra mayor relevancia los debates como potencializadores de la pluralidad? Y Jessica acá nos hace otra pregunta y ahí quiero, digamos, ampliar esa pregunta con otras inquietudes que tengo yo personalmente. Que es cómo, Jessica Cano pregunta, ¿cómo sopesar hoy la carga sísmica de ver al debate como un juego de ganador-perdedor y ver al debate como espectáculo? Y en esta pregunta la aprovecho para ampliar mi observación. Como tú comentaste hace varios minutos, para mí el tema del debate es fascinante y apasionante. Aí coincidimos. Me parece que la cultura del debate es un indicador del nivel de democratización en el que estamos en los países y un indicador también importante de una especie de democracia deliberativa y de la manera en que maduran las democracias hasta convertirse en más o menos auténticas. Y aquí también, en la medición que yo hice de las del 18, me preocupaba la fuerte presencia de elementos de infoentretenimiento dentro del debate, en el sentido de antiguos recursos, digamos, sofísticos, retóricos en el mal sentido de la palabra, de los candidatos, fórmulas rápidas, agresiones o muestras de incivilidad, una serie de cosas que vimos para atraer la atención de las audiencias, para generar cobertura mediática mucho más fuerte a partir de eso. Y me parecía que los rasgos de entretenimiento estaban colonizando peligrosamente el debate. Como compartir esto para ver si estás de acuerdo, y si en los otros países también se estaba presentando este mismo fenómeno. Y la otra cuestión que me preocupa también es que en este problema que acaba de describir juegan las tensiones que están al interior de los debates, porque por un lado tenemos a los candidatos que creo que funcionan bajo una lógica política y que quieren transmitir política pública, y por el otro lado funcionan bajo una lógica mediática en donde quieren ser más eficaces o efectistas en jalar la atención de la gente. Pero luego tenemos el campo periodístico, que creo que también cae en esas lógicas. Y aquí lo que creo que vimos en el 18, y que por lo menos yo no me esperaba, fue una actuación bastante agonal de los periodistas. Eso medido en el tiempo que hablaron, se ocuparon mucho tiempo para formular sus preguntas, críticas. Y por el otro lado, en algunas ocasiones fueron particularmente agresivos o desafiantes o retadores. Y tengo la impresión de que de esa manera los periodistas, en el sentido del campo periodístico, quieren reivindicar una posición social, como por un lado los antagónicos al poder de los partidos y por el otro lado como representantes fieros, digamos, del interés público y de los públicos. Y creo que esa tensión no está resuelta y se vio bastante en el 18, y creo que puede también, de nuevo, llevarnos al ámbito de no solo candidato versus candidato, sino periodista versus candidatos, y una lógica agonal que es más cercana al espectáculo. Entonces quisiera, como estas son las inquietudes que yo tengo después de la presión del 18 y también de los debates presidenciales del 16 en Estados Unidos, quisiera un poco saber por dónde va tu reflexión. Perfecto. Muchas gracias.
a Martín, a las colegas Nadia, Jessica, por las preguntas. A ver, voy un poco en orden como me las fuiste planteando. Esta iniciativa o este decreto para reformar el tiempo fiscal o los tiempos oficiales, que son la suma del tiempo de Estado y el tiempo fiscal que tienen los partidos, y que es a partir de ahí de donde se calculan estos 48 minutos que tendrán los candidatos y candidatas, los partidos y las autoridades electorales administrados exclusivamente por el INE una vez que inicie el proceso electoral. Y evidentemente va a tener un impacto a la baja en el número de spots que vamos a ver. Habría que decir de entrada que este acuerdo está impugnado por el propio Instituto Nacional Electoral y que estará por resolverse más adelante si es o no es contra o violatorio a la norma esta reducción, digamos, por decreto de los tiempos a los cuales están obligados, los tiempos fiscales a los cuales están obligados los concesionarios de la radio y la televisión. Dicho eso, el tiempo, yo he publicado muchos colegas aquí, tú mismo, Martín, también, hemos partido de la premisa de que el tiempo con el que cuenta la política hoy para comunicarse a través del formato de publicidad política es suficiente, es bastante. No entraríamos en una lógica o más bien es un modelo que está basado en la lógica de la saturación publicitaria más que en la segmentación de mensajes. Ese es un tema que está, digamos, demostrado en investigación empírica. No está exento de debate, por supuesto, y ningún partido político argumentaría que tiene poco tiempo y que está sobrado y que va a regresar los spots que tiene de más, porque evidentemente esa ha sido la lógica contraria a lo que han hecho y han discutido y han peleado por derecho los propios partidos políticos. Cada spot, cada 30 segundos se pelea en distintas entidades, sean elecciones locales o concurrentes. Es un espacio de visibilidad política muy importante. No sé si eso vaya a condicionar o no la equidad de la contienda. Me parece que hacer un decreto de esta naturaleza es una mala idea por muchas otras razones. Esta podría ser una de ellas, pero no me parece la más preocupante. Pero dejándolo ahí y dejando un poco ahí mi análisis, sin duda el encarecimiento de la comunicación siempre le agrega, o sea, el encarecimiento de los espacios de comunicación política le dan más valor y más peso a los espacios que se conservan para comunicar la política. No estoy diciendo que con esta reducción los debates vayan a ser más atractivos o más interesantes, simplemente espero que así sean, independientemente de si este decreto es o no validado por la Suprema Corte, que sí al menos se piense en los debates electorales como una posibilidad para comunicar de una manera más eficaz la política y para, repito, construir una relación a largo plazo con la ciudadanía, cosas que muchas veces no se ven independientemente de que este modelo de comunicación esté diseñado desde una perspectiva cuantitativa y no cualitativa como muchos lo hemos sostenido en el pasado. Y eso tiene que ver también con un poco esta lógica de los debates electorales que no es exclusiva de México, evidentemente, en donde muchas otras democracias ubican a los debates como dentro de la lógica o la narrativa de la carrera de caballos. Es decir, es un episodio más en una contienda en donde hay ganadores y hay perdedores. Y evidentemente hay muchos países hoy que han instaurado ya toda una práctica conocida también como el postdebate, es decir, la manera en la cual uno reconfigura lo que sucedió en un debate, lo reinterpreta, lo resignifica y eventualmente lo intenta proyectar a sus audiencias, tanto a sus seguidores como a los seguidores de los partidos o de los contrincantes. La investigación lo que ha dado cuenta de esto, y es interesante también verlo, los debates terminan convenciendo más a quienes ya tenían una opinión favorable de un candidato, es decir, sirven más para confirmar expectativas que para desafiar expectativas. Es más la gente que ve con buenos ojos a su candidato y cómo lo hizo y por lo tanto lo considera o la considera ganadora del debate, que la gente que dice, híjole, no, pues mi gallo no lo hizo tan bien, entonces mejor me voy a voltear hacia otro lado a ver qué otro candidato o me gustó más cómo lo hizo fulano perengano. Generalmente esa evaluación se hace a partir
de las propias preferencias electorales del televidente, de quién está del otro lado de la pantalla. Entonces, evidentemente sí, los medios de comunicación, por un tema de economía también narrativa, se han centrado en quién gana el debate, quién lo pierde. Los partidos políticos han explotado también esta lectura, las casas encuestadoras, los propios periodistas han aprovechado también esta narrativa de ganadores y perdedores para desde encuadrar encabezados en las primeras planas hasta construir la épica, digamos, de la elección y como el primer debate lo ganó fulano, el segundo lo ganó Perengano, el tercero fue un empate. Es decir, todas estas apreciaciones que evidentemente no son solamente subjetivas, sino que también atañen a una lógica por levantar manos o al menos indicar quién lleva ventaja a partir de. Yo creo que aquí la lectura generalmente termina siendo mucho más definida por la predisposición de la audiencia, por las preferencias previas que tiene la audiencia frente a los candidatos o las actitudes que guarda hacia ellos. Y ahora también en este entorno digital, como lo decía hace rato, cómo esos debates y esas resignificaciones de los debates se llevan a cabo de manera simultánea y paralela a lo que está ocurriendo en la primera pantalla, en segundas, terceras y cuartas pantallas. Y cómo después viene un segundo campo de batalla para decir y determinar quién ganó y quién perdió el debate. Y eso va acompañado un poco con tu reflexión, Martín. Yo, por supuesto, creo que el hecho de que se haya incluido un papel de la moderación mucho más aventado en términos de ejercer un papel protagónico con tal de presionar a los candidatos y de buscar en ellos, digamos, atender las preguntas que generalmente evadían de manera muy sencilla, pues conlleva un riesgo, conlleva la interpretación de que alguien pueda, digamos, percibir un cierto protagonismo, un cierto estilo que no gusta o que si gusta, más allá de las apreciaciones personales, yo creo que como primera experiencia lo que nos dejaron estos debates con el papel de los y las moderadoras, creo que hubo casos muy distintos, hubo quienes ejercieron y asumieron un papel muy distinto. No juzgo a ninguno de los que participaron, me parece que todos hicieron su mejor esfuerzo dentro de su propia lógica, cada quien en su estilo y en su tono. Sí creo que era muy lógico partir de que no iban a ser juzgados y mirados como fueron juzgados y mirados los moderadores en el pasado. Y aquí creo que la manera de reformular tu pregunta sería un poco, si fueron más protagónicos o si fueron mucho más protagónicos que los moderadores en el pasado, quizá la pregunta sea, ¿cuál fue la responsabilidad que les fue dada a los moderadores? Si tu rol como moderador es simplemente dar la palabra o explicar, como lo hizo, por ejemplo, el pobre Javier Solórzano, que se tuvo que echar como 12 minutos en 2012 para explicar unas reglas complejísimas que perdían mucho tiempo, que distraían a la audiencia. Entonces voy a pasar un primer bombo y luego va a pasar. Los candidatos le preguntaban a Javier, a ver, entonces, ¿quién empieza, Javier? Es decir, de ese moderador incómodo, atado de manos, incapaz de poder salir y repreguntar y poner en tela de juicio algunas de las afirmaciones sin sustento que hacían algunos de los candidatos, pasamos a moderadores que hacían un alto, que pedían mayor precisión. Yo creo que vamos a encontrar nuestro justo medio en el avance dentro de esta propia cultura de debates. Yo prefiero, si me preguntas a mí personalmente, yo prefiero ver a un periodista siendo más crítico, siendo más, digamos, enfático en sus preguntas, siendo más inquisitivo con los candidatos, con el tipo de candidatos que tenemos en México. Tenemos políticas y políticos que son renuentes a discutir, a debatir, que son ajenos a esa deliberación, que son reacios a enfrentarse y a poner temas de discusión entre ellos. Y me parece que mientras eso no suceda, necesitamos, sí, periodistas, hombres, mujeres, que puedan elevar el nivel del debate. Eso conlleva el riesgo de que la intención traslade, como se decían algunas críticas en el 18, bueno, es que la gente no va a votar por los moderadores o las moderadoras. La estrella del debate son los candidatos, no los moderadores. Bueno, evidentemente,
pero veníamos de una época en la cual las estrellas eran los candidatos, las candidatas, y no había nada que le diera un valor agregado a esa estrella, pero era simplemente una figura, un promocional, un pastiche de spots, y creo que nos deberíamos de mover, nos movimos un poco en el 18 a un escenario muchísimo más contestatario. ¿Son los debates que queremos? No lo sé, evidentemente creo que es parte de la discusión y es parte de tu punto, y yo lo suscribo. Es decir, si eso significa llevarnos a la espectacularización, ya los debates como una especie de Laura de América, pues creo que evidentemente estamos errando el tiro. Es decir, si estamos cayendo en esta exageración confrontativa, muy característica y también preocupante hoy, por ejemplo, de la conversación pública, en donde los periodistas parecen también querer ser ellos los protagonistas de la información, más allá de la reinterpretación de lo que sucede. Por supuesto que deberíamos de tener mucha preocupación frente a ello. Estaba imaginando, y lo pueden buscar ustedes en YouTube, los debates en Irán, por ejemplo, tienen moderadores que han sido duramente cuestionados, y a pesar de ser un país autoritario, un régimen bastante cerrado al mundo, han dado pie a tener moderadores que son muy duros con los candidatos y que permiten que además entre candidatos de fuerzas políticas distintas se den una discusión muy ríspida, muy dura, y muchas veces incluso trayendo temas personales a la mesa. ¿Queremos eso? Yo creo que hasta el momento hemos cuidado y se ha cuidado un poco el tono y el nivel de la conversación. Sin embargo, los debates, y concluyo con eso, son solamente una rebanada de un panorama de comunicación mucho más amplio. Es decir, lo que vemos en otros espacios de comunicación va a estar reflejado en los debates electorales. No son piezas de comunicación aparte que tengan una lógica propia a la conversación pública, y evidentemente en un país que crece en su polarización discursiva, que crece en la, digamos, en la confrontación y en la segmentación del discurso político, es natural que esto termine también trastocando la manera en la cual se conversa en los debates electorales, y eso, por supuesto, no tiene buenos augurios, o no da buenos augurios para ninguna democracia, la mexicana y cualquier otra que centre su discurso político en la descalificación y en la polarización. Estados Unidos hoy es el mejor ejemplo de cómo un debate tan ríspido, tan agresivo, tan violento visualmente como el de Hillary y Trump sigue todavía, y es seguramente el fantasma que persigue hoy a la Comisión Electoral de Debates en Estados Unidos, que tendrá que organizar un debate con ese referente inmediato y con un candidato que participó en esos debates que va a repetir. En el caso mexicano, creo que deberíamos de tomar en cuenta no solamente eso, sino nuestra propia historia de hacia dónde nos queremos mover en esta materia. Muy bien, Gerardo. Pues muchas gracias por tu comentario y tu réplica respecto a mis inquietudes y la del resto de los colegas. Ya estamos sobre tiempo. Hay otros comentarios que me gustaría ponértelos de manera particular para que se puedan discutir. En Facebook tenemos otros comentarios que no entran en esta plataforma. Y quisiera cerrar la sesión pasando el micrófono a Jorge, que va a ser la conclusión de este ejercicio. Jorge. Pues más que nada agradecer, Julio, tu participación. Tuvimos una participación muy activa tanto en Facebook como aquí mismo. Tuvimos que de pronto cerrar el foro dentro de Zoom, pero la gente nos sigue siguiendo en la plataforma, en las redes sociodigitales. Vamos a tener por ahí después colgado en YouTube el video completo para quienes no pudieron verlo desde el inicio, y les agradecemos que hayan sintonizado esta participación. Y a mí me deja pensando precisamente todo lo que has estado comentando, y ahorita con el cierre sobre esta parte de la vinculación entre los debates y el mundo del entretenimiento, si no justo estamos ante esta lógica del politainment, ¿no? Donde ya hoy estamos viendo prácticamente también en las formas ya de llevar la actividad política como parte de una narrativa transmedial, webificada, con un storytelling muy particular, desde la construcción, desde las mañaneras hasta las formas que tenemos hoy para comunicarse por parte de los partidos, y que creo que dan para mucho para seguir el análisis, sobre todo del papel que está jugando la comunicación en convertir también la actividad política en una industria más del entretenimiento.
Entonces, pues yo creo que ahí con este debate que nos dejas, estos planteamientos y esta forma como nos lo has planteado el día de hoy, pues a mí no me queda más que agradecerte en nombre de los miembros de nuestro comité ejecutivo. Tenemos por aquí un reconocimiento virtual que me gustaría extenderte en esta ocasión también. No sé si ahí lo pueden ver nuestros colegas. En este caso, doctor Julio Juárez Gamiz, agradeciendo de parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, pues tu participación el día de hoy con este tema de comunicación política en contexto, una aproximación al estudio de los debates electorales. Creo que nos has dejado muchas preguntas, muchas inquietudes a los miembros de la MIC que esperamos podamos seguir resolviendo en los distintos webinars, en los foros y sobre todo pues en nuestros trabajos de investigación. Muchísimas gracias, Julio, por haber estado el día de hoy con nosotros. Encantado, fue un placer y muchísimas gracias nuevamente por la invitación y sobre todo por las preguntas. Me encantó tener esta conversación y ya leeré lo que Martín y ustedes, colegas, me hagan el favor de llegar para poder responder eventualmente a cada quien por separado. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Julio, y yo también quiero agradecer al doctor Martín Echeverría Victoria su participación como moderador. Siempre es tan grato tener a Martín aquí con nosotros en este espacio, dialogando y sobre todo también moderando y articulando esto como parte de un proyecto de investigación conjunto. Martín, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Julio. A ti, Martín, muchas gracias y un placer compartir este espacio digital contigo, querido amigo. Muy bien. Y también pues un gusto haber visto a tantos colegas interesados en esta temática, cercanos a la MIC también que han estado participando, como Luis Miguel también que estuvo hace unos días con nosotros. Gracias, Luis Miguel, valiosa tu participación el día de hoy. Y queremos extenderles una atenta invitación para que la próxima semana se puedan conectar con nosotros. Estará la doctora Mireya Márquez Ramírez hablando sobre del deber ser al ser, estas trayectorias de estudios de los roles periodísticos en perspectiva comparada, un gran trabajo el que ha venido haciendo nuestra colega, la doctora Mireya Márquez, y va a ser también un gusto escucharla la próxima semana. Yo quiero agradecer en nombre de todos los miembros de la MIC la participación de todos ustedes el día de hoy, a quienes estuvieron en nuestra sesión en vivo, a quienes nos siguieron en Facebook y a quienes nos van a seguir seguramente también en los espacios de la MIC. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego. Adiós, Luis Miguel. Gracias, Jorge. Un abrazo. No, muchísimas gracias, Julio. Gracias, Chao. Martín. Gracias, Luis Miguel. Bye, Gracias Jorge. a todos Julio. los que estuvieron por ahí. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias, colegas. Chao.